Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Lo iniciamos aquí a través de la gran señal nacional de Sonorama. Y saludo especialmente a todas las personas que nos escuchan en www.sonorama.com.es. Quiero enviar un saludo también a dos personas que me han enviado correos electrónicos desde la provincia del Tungurahua, la una, desde la ciudad de Píllaro. Muchísimas gracias. Nuestra frecuencia ya es 103.7. Y una segunda consulta que tengo para esta tarde viene de la ciudad de Riobamba, en la provincia del Chimborazo. Es esta misma la frecuencia que tenemos de Sonorama en esta ciudad. En algún momento de la vida las personas nos vemos enfrentadas a alguna situación de tipo legal. Y claro, esto de entrar en juicios de pronto porque hay un divorcio, porque hay una separación en la que se tienen que partir los bienes o porque hay que ponerse de acuerdo sobre las cosas legales que provienen de un divorcio, o en otras circunstancias, cuando hay herencias y los herederos entran en conflicto. Los juicios son algo tedioso, son algo bien desgastante, en los que generalmente se plantea algo como el uno va a ganar y el otro va a perder. Pero hay un camino diferente, un camino alternativo, que hace que las personas que tienen que enfrentar situaciones de esta naturaleza puedan tener soluciones en las que de alguna forma las dos partes ganen. Esto es a través de la mediación. En esta tarde vamos a hablar de este tema con el doctor Santiago Naranjo. Él es abogado experto en mediación, es parte del equipo profesional del Centro Integral de la Familia, y a él le voy a plantear dos preguntas que han llegado al programa. Una que tiene que ver precisamente con cómo hacer para mediar entre hermanos que necesitan repartirse las propiedades que dejaron los padres a la muerte de ellos, y también cómo manejar las situaciones que tienen que ver con los divorcios a la hora de la repartición de bienes y de los hijos. ¿Ayuda en este caso la mediación? Lo vamos a saber en esta tarde junto al doctor Santiago Naranjo. Me voy a la pausa comercial, regreso enseguida con el desarrollo del tema, y como siempre ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros sistemas de comunicación. Teléfono 243-9231 y también el 9098 con mensajes de texto desde cualquier teléfono celular. Volvemos. De la tarde, 20 minutos. Le doy la más cordial bienvenida en este momento al doctor Santiago Naranjo. Él es abogado en libre ejercicio de su profesión, además abogado del Centro Integral de la Familia y experto en mediación. Buenas tardes, Santi, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Gisela. Gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Bueno, tú escuchaste cuando hacía yo la introducción y hemos recibido en nuestro correo electrónico una consulta, un par de consultas que quisiera compartir contigo. Así empieza esta comunicación. Me dicen: hola Gisela, mi nombre es Miriam, vivo en Quito, soy de una familia de 9 hermanos. Hace 6 años falleció mi madre y hace 3 mi padre. Jamás pensé que por la casa que dejaron ellos tuviéramos que separarnos, ya que no saber qué hacer, qué es lo mejor para hacer, si vender o conservar la casa, nos ha llevado a distanciarnos. Es imposible que nos pongamos de acuerdo. Ya me doy por vencida para hablar entre nosotros. Esto es imposible. Y luego explica Miriam que durante todo este tiempo han intentado llegar a un acuerdo, pero que cada vez que se reúnen terminan con un acuerdo que luego no se respeta y que se sienten las personas como agredidas y por lo tanto cierran el diálogo y ya no hay comunicación ahora mismo. Dice: ahora mismo 2 hermanas se han agredido por no poder convivir en la casa y mis hermanos solo quieren observar el problema, no quieren tomar ninguna decisión. Yo desde el principio fui de la opinión de que la casa se vendiera, pero ellos se oponen. Y me apena mucho que esto nos haya llevado a disolver el cariño y la hermandad. Me dice: recurra a usted a fin de que me pueda ayudar para saber cómo llegar de alguna forma con mis hermanos y darles el mensaje correcto, porque esto parece la Torre de Babel, que hablamos una cosa y se entiende otra, que se actúa de una forma y lo ven de otra manera. ¿Y qué más dice? A ver, ¿cómo hago espero
que con su guía, me dice, me pueda ayudar a llegar al corazón de mis hermanos y a ver las cosas con la realidad que necesitamos ver. Sea cual sea la decisión, agradeceré que me dé su respuesta. Muchísimas gracias a usted por esta consulta. Santi, ¿qué tan frecuentes son los líos por herencias? Tú que estás ahí al pie del cañón en la temática legal. Son bastante frecuentes, muy frecuentes. El tema es que cuando hay bienes o algún rentable en dinero, siempre va a haber problemas. Lamentablemente, quizá la idiosincrasia con la que nos creamos los latinoamericanos nos lleva a poner obstáculos siempre que se trata de reparar o resarcir cualquier tipo de daño cuando hay algún valor de por medio. Son muy frecuentes, pero son todos subsanables, definitivamente. Hay que poner un poco de voluntad nada más. Yo planteaba que la mediación es un camino alternativo. De repente, las personas que no han escuchado hablar de la mediación, me gustaría que nos cuentes de qué se trata, en qué consiste, para mirar, por ejemplo, cómo puede actuar la mediación, cómo puede servirles a las personas en un caso como estos que nos han compartido. Claro que sí. Antes de eso, quiero aclarar que el tema o cualquier conflicto debemos separar siempre el objetivo de lo subjetivo. Y en el correo que tú has recibido claramente se nota que la señora que te hace llegar esta comunicación está orientada a tratar de solventar los problemas subjetivos que tienen como familia, porque en ningún momento pregunta qué me corresponde por ley, cuál es la participación, sino que trata de llegar, como lo menciona, al corazón de sus hermanos para encontrar una salida a este problema. Desde la parte emocional. Desde la parte emocional. Y eso precisamente es lo que hace la mediación. La mediación es un aspecto o una institución legal, sí es amparada en la ley y en la Constitución. Sin embargo, lo que hace es facilitar la comunicación a través de un tercero imparcial, que se llama mediador, con la finalidad de que las partes mismas lleguen a la solución del problema. No hay jueces, no hay peritos, no hay inventarios, no hay nada por el estilo. Simplemente es la voluntad de las partes la que se plasma en un documento legal con la finalidad de que ese acuerdo sí se respete y no vuelva a suceder lo que ya les ha pasado a estos hermanos. Esa es la mediación. Entonces, no vamos a hablar en este momento de jueces, de pruebas, de qué me corresponde, de cuánto me compete, ni nada por el estilo. Vamos a hablar de cuál es la capacidad y la voluntad de las partes de llegar y querer y pretender llegar a un acuerdo. Ahora, si es que ya se han intentado tantas veces ponerse de acuerdo y han fracasado, efectivamente, no se han respetado, pero tampoco hay la voluntad, como dicen aquí, de volver a tener ya las reuniones por la decepción que genera, ¿no es cierto? Si es que no se respeta, ¿para qué hacerlo? Entonces, ¿cómo logras que todos vayan a una mediación? ¿Es necesario que vayan, por ejemplo, acá todos los hermanos de la señora? Sí, o que acude el mediador a su lugar. Ahora, yo no me 9 hermanos deben ir a la sesión de mediación. Deben ir. Todos. Definitivamente todos deben ir, salvo que presenten poder de procuración para poder transigir, porque así se exige en mediación, deben de ir personalmente. ¿Qué es el poder de procuración? El poder de procuración es una representación que yo otorgo a una persona determinada, puede ser un abogado o no, con la finalidad de que me represente, en este caso en audiencia de mediación, pero aclarando que puede transigir, es decir, llegar a un acuerdo. Porque si no, la persona puede ir, escuchar, y lo que más lógico va a ser es, tengo que conversar con la persona a la que represento a fin de conocer si acepta o no el acuerdo. Y solo ahí ya perdí tiempo. Ya. Entonces, si no viene con un poder de transacción para poder acordar, mejor que ni se presente. Porque es ciertamente perder el tiempo y perder el costo de la mediación. Del correo que yo pude escuchar, voy a deducir lo siguiente. Para mí no hay fracaso. Para mí hay un mal entendimiento. Primero, se han reunido varias veces. Eso es bueno. Los mediadores siempre decimos que cuando las partes se sientan a conversar ya está el 50% ganado. Segundo, han llegado a acuerdos. Que no han respetado es diferente. Quizás no lo hicieron de la manera adecuada y por eso no han respetado estos acuerdos. El mediador es el encargado de orientar a que ese acuerdo se respete. Ya. El problema aquí es que no tuvieron una persona imparcial que les guíe o los oriente a la comunicación, sino que entre ellos trataron de, entre hermanos, de entenderse. No digo que esté mal, pero el problema se visualiza el momento en el que, como hermanos, faltan a su palabra. Ahí viene el conflicto. Y ahí necesitan una tercera persona que les oriente a que esto no vuelva a suceder. Correcto, muy bien. Ahora, en este caso puntual, cuando hay una casa, que es lo que está en conflicto, en discusión, unos dicen, la quiero vender, otros conservémosla, pero la señora explica que conservarla implica hacerse cargo del mantenimiento y demás, y que nadie quiere asumir esa responsabilidad, esa tarea. Entonces, en estas situaciones, ¿qué es mejor? ¿Vender o conservar? O tratar de organizarse para conservar la casa. Claro que ahí hay alguien que está viviendo, 2 de las hermanas viven allí también, entonces eso complica la decisión de la venta, me imagino.
Definitivamente. El tema aquí es, como te manifestaba, atacar primero lo subjetivo. ¿Por qué no quiero vender? ¿Por qué si yo no estoy viviendo y no quiero hacerme cargo de los gastos de administración, de mantenimiento de la vivienda, por qué no quiero vender? Entonces debemos atacar a ese problema, buscar la razón de fondo por la que 1, 2, 3 de los hermanos se niegan absolutamente a vender. ¿Qué es lo que tú has visto? ¿A qué se deben estas negativas de las personas a la venta, en tu experiencia? La mayoría de veces por 2 razones. Primero, porque asumen o mal creen que al vender la propiedad van a recibir en cantidad monetaria menos de lo que les correspondería, por todos los gastos que la venta propiamente implica, elaboración de escrituras, etcétera, etcétera. Pero eso es simplemente cuestión de ponerse de acuerdo y hacerles ver dentro de qué rango de dinero van a recibir conforme a lo que les toca como herencia. Eso por un lado. Y por otro, el tema de cuánto vale emocionalmente para mí esa casa. Ese tema no lo puedo cuantificar. Ese tema no lo voy a mediar jamás. Nadie lo va a mediar y ni un juez lo va a resolver. Así es. Entonces, debemos primero, como te decía, separar, no olvidar, separar lo subjetivo de lo objetivo. Y en ese caso, sí atacar ambos problemas. Ok, objetivamente la casa vale $100,000. No puedo ir más allá y punto, no voy a encontrar comprador. O quizás sí encuentre comprador, pero por un valor menor. Entonces, pongámonos un tope, $100,000 y listo. Subjetivamente, ¿por qué no quiero vender? ¿O por qué sí conviene vender? Ahí es donde entra el mayor trabajo que debe hacer el mediador con cada una de las partes, de manera independiente o de manera grupal. Es una especie de terapia de grupo, una ayuda psicológica que se da a través de la mediación sistémica. Así es lo que hacemos nosotros. Efectivamente. Ahora, Santi, he visto yo, por ejemplo, que cuando ocurren este tipo de situaciones, las personas que más se fijan en esto que tú nombras como lo subjetivo, es decir, la parte afectiva, la parte emocional, el valor sentimental que el bien puede tener. Muchas veces dicen, y como que les choca tanto que no poder llegar a un acuerdo, o ver el interés manifiesto de una de las partes que diga, es que a mí me corresponde tanto. Entonces se tiende a juzgar como, es la persona interesada. Yo no soy, yo soy desinteresado, entonces yo no me voy a pelear por plata, más o menos, ¿no es cierto? Pero resulta que en las dos partes parecería que son válidas de acuerdo a lo que tú estás diciendo, tanto el valor subjetivo como el objetivo, que es el valor monetario. O sea, uno tendría que decir también entonces, no, yo necesito o yo quiero tanto de participación, así es. Y así tendría que explicitarse y así se maneja en la mediación. Me atrevería a estar seguro que en este caso lo están manejando así, porque mantenemos cierta idiosincrasia nosotros los ecuatorianos, al decir, a mí me corresponde más porque yo soy el hijo mayor. Y no, a mí me corresponde más porque yo al ser la hija menor estuve con mis padres hasta el último y por eso no me casé. ¿No? Quizá puede darse el tema, ¿sí? Entonces ahí entra la guerra de conflictos entre hermanos, cuando legalmente les corresponde por igual. A todos igualitos. Exactamente. Ahora, vamos a tratar o vamos a visualizar realmente si es que en verdad le corresponde, cuánto le corresponde y si es que en verdad necesita ese valor que le corresponde. Porque hablamos en este caso de 2 personas, 2 hermanas que están viviendo en una casa. Sí. Quizá los 7 restantes tengan sus propiedades, quizá, no lo sé. Y las 2 hermanas que están viviendo en la casa no. ¿Por qué entonces el afán de vender la casa y de dejarles a mis hermanas sin techo? Puede ser ese también un caso. Hay que escarbar un poquito, hay que analizar a fondo, con entendimiento el caso para poder encontrarle una salida. Ok, ahora, a la señora concretamente, que ella me dice de qué forma yo puedo comunicarme para llegar a su corazón. ¿De qué forma tendría que comunicarse para, por ejemplo, invitarlos a los hermanos a una sesión de mediación? Bueno, primero explicándoles en qué consiste la mediación, haciéndoles ver a los hermanos que la mediación no es un proceso judicial, que no hay coacción, no hay fuerza, no hay un juez que va a decidir esto es así asado y realmente no me interesa lo que pasó en sus vidas, porque yo tengo cientos de miles de casos que atender y el suyo para mí es uno más y listo. Haciéndoles ver que el mediador se va de cierta manera a personar de la causa, a personar de los problemas y los conflictos internos que pueda manejar cada uno de ellos para buscar una salida legal, legítima y ciertamente justa. ¿Y por qué digo ciertamente? Porque no siempre lo que es justo para mí va a ser justo para ti. Esa es la diferencia de lo subjetivo. Entonces hay que tratar de ceder, hacerles ver que si de entre los 9 ceden, el acuerdo surge solito. Pero si de entre los 9 alguien, tan solo uno, se trata de imponer con su criterio,
por el motivo que fuere, no va a llegar a ningún acuerdo. Ok, ahora, finalmente, la señora entonces, en estas situaciones, digamos, el que está más consciente o más sensible, yo pienso que ella es esta persona, ¿no es cierto? Habrá siempre uno que está intentando resolver la situación. Este es el que tendría que tomar como el liderazgo y la iniciativa de llamar a todos, contar y decir y convocar. Sí, definitivamente, invitarles. ¿Sí? Mira, te comento lo que escuché, te comento lo que sé, lo que leí, es esto. Y antes de cierta manera, poner una especie de trampa, digamos así, antes de acudir a la vía judicial y que nos den resolviendo, date cuenta, hermano, lo que te estoy diciendo, ¿sí? ¿Tú prefieres encontrar la solución a tu problema o que una persona te dé encontrando? Una cosa que decía la señora también, que creo que no alcancé a leer, pero decía, no hemos querido acudir a las leyes todavía. Así es, mejor. Quiere decir, cuando dice de acudir a las leyes, ya es entablar el juicio. Para mí sí, yo soy abogado, pero la mediación no se basa en una solvencia o en una solución legal del todo, sino más bien legítima. ¿Cuál es la diferencia? Que para poder ser legal debe de ser legítima primero. ¿Sí? Una norma tiene que ser justa, apropiada, legítima y legal. Estos 4 componentes. El momento en el que pasa a ser legal es absolutamente dentro o encajada en un marco jurídico, que es el ecuatoriano en este caso. Pero yo puedo tener una salida legítima, que entre los dos consideremos que es justa. A lo mejor no es legal. Y entiendas, y voy a un ejemplo muy breve. Vamos a suponer que a ti te corresponde la mitad de la casa y a mí la otra mitad. Sí. Pero yo sé que tú no tienes casa. Y te digo, ¿sabes qué? Dame el 30% y quédate con la casa. Y aceptamos. Es una salida legítima, pero no es legal. Ok, ¿sí? Muy bien. Lo legal sería que sean a partes iguales. Exacto. Muy bien, pero lo legítimo entonces tiene que ver con que corresponda a una realidad y a un acuerdo previo de las partes. Exactamente. Muy bien. Miriam, espero que esta respuesta que nos da el doctor Santiago Naranjo le sea de utilidad, le oriente de alguna forma para poder afrontar esta situación en la que usted está. Debo irme ahora a una pausa comercial, amigas y amigos. Si ustedes quieren participar del programa, a la vuelta pueden escribir mensajes de texto al 9098 y tengo acá una consulta más. Entérese de las últimas investigaciones y tendencias educativas en el Congreso Internacional La Ciencia de la Mente, el Cerebro y la Educación, que organiza el Instituto IDEA de la Universidad San Francisco de Quito. Para mayor información ingrese a www.educacionparatodos.com o contáctese al 297-1937. Tremendos son los líos de las herencias, ¿no es cierto, Santi? Santiago Naranjo, abogado, mediador, experto en mediación, nos acompaña en esta tarde. Mira lo que nos dicen acá en el 9098, un poco en base a lo que tú nos habías dicho. Dice, mis papás dicen que por ser el único hijo varón, es el que tiene que heredar más. ¿Es así? No, definitivamente. Ni el mayor ni el varón. Ni el mayor ni el varón, ni la única mujer, ni la menor, nadie. Nadie, ¿no? Aquí todos los hermanos tienen derecho por igual por ser hijos. Esa es su calidad de herederos. Punto final. Muy bien. Una llamada. Te pido que uses los audífonos, Santi, por favor. Adelante, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Rosario Domínguez al teléfono. ¿Cómo le va, Rosario? Buenas tardes. Cuéntenos. Sí, bien, como usted dice, Gisela, los líos por herencias son tremendos. Se llega uno a indisponer con los hermanos, a enemistarse. Mi caso es el siguiente. Yo soy la mayor de 5 hermanos. Mi mamá tuvo una hija a los 45 años en la menopausia, entonces ella es mucho más joven, ¿no? De los 4 hermanos, pero mis padres le pusieron a ella una propiedad para que de grande sea un apoyo para ella. Hicieron en donación una casa para 3 hermanas, digamos para mi hermana y para mí, y ella también, que ya recibió una propiedad mucho más costosa. Entonces, el momento en que la vende ella esta propiedad para evitarnos problemas, porque ya tenía un divorcio, otro matrimonio, ahora se está divorciando nuevamente, y empezamos a hacer la división en propiedad horizontal, como mis padres habían dicho verbalmente. Pero el momento ella se opuso y este trámite quedó a medio hacer, porque tiene unas deudas, unas patentes municipales, unas deudas por infracciones de tránsito, entonces no paga y el trámite no puede continuar. Así que este momento estamos cruzados de brazos con mi hermana, no sabíamos qué hacer.
¿Y qué cabe aquí? ¿Enjuiciarla a mi hermana o hacer una mediación? Ok, muchísimas gracias por su consulta, Rosario. ¿Qué nos dice Santi ante esta pregunta de Rosario? Bueno, por mi experiencia y obviamente por mi rama profesional, yo le sugeriría la mediación. Si cabe definitivamente una mediación aquí. Es factible Es hacerlo. totalmente factible, así es. El tema de las multas de tránsito, bueno, es problema de la señora. Lamentablemente eso deberá de solucionar ella. Y el tema de la propiedad horizontal, hay una manera de hacer, o podríamos hacer que intervenga el municipio, con la finalidad de que la declaratoria de propiedad horizontal se dé y el cobro de la parte que pertenece a esta hermana que no desea cancelar o que no desea que el trámite avance, se lo cobre con el pago predial. O sea, caminos hay. Caminos ahí, sí. Ya, y desde la mediación, tengan en cuenta que la mediación es una vía alternativa. Así es. Y para la solución de cualquier tipo de conflicto. Así es, ¿cierto? es que los hermanos deciden enjuiciarle a su hermana, pueden hacerlo y a la vez pueden acudir a mediación. Ok, muy bien. Me piden el teléfono del doctor Santiago Naranjo. El número telefónico es el 09 95 80 09 13. O si no, 099 58 00 13. Ahí está el número telefónico del doctor. Me dicen, buenas tardes, felicitaciones por su programa. Yo salí de mi casa porque la relación con mi esposa era terrible. Tenemos algunos bienes, pero ahora me dice que porque yo abandoné el hogar, no me corresponde nada. ¿Esto es posible? No, tampoco. A ver, necesitamos tener claro primero, en este caso particularmente, si los bienes lo hicieron juntos, cuando estuvieron casados, o si hubo una adquisición de bienes por parte de ambos cuando eran solteros, si hubo donaciones, herencias, algún tipo de legado, porque eso no entra a ser parte de la sociedad conyugal. Si bien es cierto que... Nunca, ¿verdad? No, jamás. Lo que haces antes del matrimonio te corresponde. Y lo, tuyo, y lo que adquieres por herencia es tuyo también. Así incluso lo adquieras estando casado, es tuyo. Ya. ¿Sí? Entonces ahora, volviendo al caso, es que si es que abandona el hogar, hay que saber en qué condiciones abandona el hogar. Si deja niños o no deja niños. ¿Cuántos? ¿De qué edad? Con la finalidad de, en mediación, volvemos a la mediación, llegar a un acuerdo y decir, ok, tal vez sí le corresponde, pero a lo mejor es prudente que usted deje dentro del hogar las cosas que le podrían corresponder, no para usted, sino para sus hijos. ¿Sí? Por eso decía, hay que conocer todo el contexto. Desde luego. Sí, no es solamente lo legal. Así Ahí es. es en donde volvemos a ese concepto que mencionabas antes. Lo legítimo. También lo legítimo. Y lo legítimo es que sus hijos, si es que los tiene, queden con un techo. De eso se trata. Definitivamente aquí, y si vamos a lo legal, ellos tienen todavía más derecho que los padres, porque prima el interés superior del niño amparado en el Código de la Niñez y Adolescencia. Muy bien. Me dicen, acá hay un caso más o menos parecido. Me dice este señor que desde hace 5 años está casado, que su esposa empezó a estudiar y a partir de eso ella ha cambiado mucho y ya molesta porque maltrata a sus hijos y a él también. Le pidió que ella se vaya de la casa porque todos los bienes que tengo lo dice sin ella, dice. Pero no, ¿y qué? Y ella me dice que le dé la mitad de absolutamente todo. En este caso, ¿qué será? Y le pide que le dé dinero porque lo que ella produce no le alcanza. O sea, ella se va de la casa, él tiene los bienes hechos por él mismo, pero no entiendo si es que los hizo antes o después del matrimonio. Justo eso quisiera saber, si los hizo antes o después, y en qué condiciones los hizo, si es que los hizo en el matrimonio. Porque también es muy fácil, el caballero en este caso puede decir, yo los hice solo porque mi mujer no trabajaba porque estaba criando a mis hijos. Exacto. Eso quiere decir que la mujer tiene total y absolutamente derecho a reclamar. Ahora, de lo que yo leo ahí, entiendo que la señora sí trabajaba, sino que su ingreso quizá era menor, por lo que alcanzo a leer. De todas maneras, nuevamente aquí, lo oportuno o la recomendación que yo daría es que se acerquen a conversar al centro de mediación y con la finalidad de poder entenderse entre los dos. ¿Por qué la señora quiere algo? ¿Por qué su ingreso no le alcanza? ¿Y por qué el señor sí le alcanzó en su momento? ¿Cuál fue el soporte que la mujer en su rol como mujer, como esposa, como madre, otorgó a este caballero en su momento para que él pueda hacerse esos bienes? Ahora yo topo lo subjetivo, ¿sí? Porque la mujer cumple un rol fundamental dentro del hogar. No podemos negar, no podemos cegarnos. La ley quizás es muy objetiva en eso, pero no debemos ser del todo objetivos tampoco. Yo he visto mucho, Santi, que, por ejemplo, este tema de la repartición de los bienes suele ser uno de los impedimentos para que ocurra un divorcio. Muchas parejas que han tenido una historia de trabajo común y que han logrado tener unos bienes, aunque estén viviendo en la más absoluta infelicidad, deciden seguir juntos
con tal de no hacer esta repartición de bienes porque tienen precisamente esto. No es que ella no trabajaba y entonces yo soy el que hice todo solo, porque es esta subestimación del trabajo doméstico, ¿no es cierto?, de la tarea de las mujeres, pero en realidad, a la hora de la verdad, 50-50. Así es, 50-50. Y a veces, inclusive la mujer se queda con más porque se queda con los hijos. ¿Sí? Entonces, sí es verdad que nos corresponde 50-50, pero tus 2 hijos se quedan conmigo. Y tú tienes que pasarles una pensión de alimentos a ellos. Si no quieres pasarles, no les pases, pero no me quites la casa. ¿Sí? Una consulta más que me llegaba desde la provincia, del Chimborazo, me decía lo siguiente, la resumo porque ya no tengo tiempo de leer toda la carta, pero es lo siguiente. Es una pareja que se están divorciando, tienen 2 niños pequeños de 7 y 6 años y me dice que el señor ha propuesto una custodia compartida. Él quiere que los niños pasen 3 días con él y que queden 4 días en casa de la mamá. La pregunta que él hace es si es que esto les puede traer consecuencias o problemas, porque la madre se está negando a este planteamiento, aduciendo que el que vayan y vuelvan de un lado al otro les puede afectar a los niños. Entonces mi primera pregunta, que te la traslado, ¿es así? ¿Qué tanto les puede afectar ese cambio y hasta qué punto corresponde esa custodia compartida? Bueno, en este caso, realmente como abogado no me corresponde manifestar cuál es la afectación psicológica que puedan tener los niños. De todas maneras, considero que sí. Sea que haya esta custodia compartida o sea que el padre les visite en la casa por 3-4 horas, va a haber una afectación psicológica, no por el hecho de las visitas, sino por el hecho de que sus padres se separaron. Entonces eso deben tener claro esta pareja primero. Segundo, la custodia compartida es lo más común dentro de un proceso de divorcio. Los niños, 7 años y no recuerdo la otra edad, 6 años y 7 años, ya están en edad suficiente como para salir a pasar un fin de semana con el padre. Y esto lo va a ratificar un juez. Ténganlo por seguro que si es que no llegan a un acuerdo entre ustedes, el juez va a decir un fin de semana cada 15 días pasará con el padre. Y ahí vamos al tema de que no 3 días con el padre, sino 2. Si yo puedo acordar por un día más, es decir, se me ocurre en este momento, los niños salen de su escuela el viernes a la 1 de la tarde. Desde ese momento hasta el domingo a las 6 de la tarde que pasen con el padre, no estoy lejos de la realidad. Podrían hacerlo. ¿Que hay afectación? Hay afectación. Pero la afectación surte mucho antes de este planteamiento. Quizá los padres debieron haber pensado cuánto les puede afectar a nuestros hijos nuestra separación antes que el tiempo que va a pasar contigo o conmigo. Ahora, desde el punto de vista psicológico, los divorcios ciertamente que afectan a los hijos. Pero cuando se trata de una relación que ya no da más de sí, hay que entender el divorcio como una solución, porque se establece una tensión tan alta que es pura sustancia tóxica para todos. Papá enojado, mamá enojada, conflictos entre los dos. Si es que no son como perros y gatos que pelean todo el tiempo, entonces pueden haber esas guerras frías donde el silencio es lo que prima, y eso afecta muchísimo a los niños. Entonces, pensando en que ya tomaron esa decisión, ciertamente que el divorcio es una solución, pero el manejo adecuado de estas de los acuerdos acerca de la custodia, por ejemplo, y de las pensiones de alimentos es lo que va a determinar si es que esto significa un trauma terrible para los hijos o no. Si es que se maneja racionalmente por la vía del diálogo, de la mediación, por ejemplo, si es que no han logrado ponerse de acuerdo, entonces hay una esperanza para los niños y también para todos, para que tengan una mejor calidad de vida, un nivel de paz, que es lo que creo uno anhela siempre. Ahora, Santi, legalmente, la custodia compartida, digamos, 3 días que pueden ser entre semana, por ejemplo, dicen miércoles se va, miércoles, jueves, viernes y sábado pasa con papá y domingo, lunes, martes está con mamá, o al revés. Esto ¿es así? ¿Es legal? ¿Esto lo contemplan los jueces? ¿Tú como mediador cómo lo ves? Ya, a ver, en caso de que haya un acuerdo para que sea así, es legal. Es legal y válido, como decíamos, legítimo hace un momento. Okay. El juez lo va a contemplar solo en caso de que las partes mismo sugieran ese posible acuerdo. El juez en sentencia, por sí solo, por su autoridad de juez, no va a dictar un acuerdo de esta manera, porque como decía yo, los niños tienen derecho por sobre los padres, y él va a velar por el interés del niño. Si es que el padre insiste en solicitar los 3 días ante el juez y ya no en mediación,
El juez lo que sí podría dar paso es más o menos lo que dije, ¿ok? Todo el fin de semana, desde el viernes la tarde, pasarán con el padre. Ahora, en el tema de la mediación, legalmente... Porque se prefiere o se entiende que lo ideal es que queden con mamá. Sí, no, es que legalmente hasta los 9 años deben quedar con mamá, eso dice el código. Pasados los 9 años, entre los 9 y los 12, hay cierta relación o cierto rango que se entiende para que pueda ir una especie de custodia compartida de mayor tiempo o de mayor amplitud de tiempo. Desde los 12 años los niños pueden declarar con quién desean quedarse y el juez puede tomar en cuenta, no es ley, pero sí puede tomar en cuenta la opinión del niño. Y a eso iba. En esta edad que tienen los niños, en este caso, no es legal que ellos declaren. Pero ¿por qué no tomar en cuenta la opinión de ellos? En mediación se lo puede hacer, trabajando, quizá conociendo qué tan maduros son los niños o qué tan fuerte emocionalmente están para afrontar esto y poder decidir o sugerir al menos. En mediación entonces sí tienen en cuenta el criterio de los niños. Por supuesto, la mediación ataca al tema subjetivo, lo que el juez o la ley no lo hace. Y el tema subjetivo, insistimos en el concepto que nos proporciona el doctor Santiago Naranjo, tiene que ver con la parte emocional, con la parte afectiva, que en los juicios desaparece absolutamente. Totalmente. Aquí vamos a lo que vinimos, ¿no es cierto? ¿Quién gana, quién pierde? Se acabó. La mediación intenta que las partes ganen, de alguna manera, cediendo todos. Así es. Me dicen que por favor, ¿cómo le ubican al doctor Santiago Naranjo? Acá tienen el número telefónico de él, 099-580-0913, 099-580-0913. Muchísimas gracias, Santi, por tu participación en el programa. Ya se nos acabó el tiempo. Mira, volamos. Muchas gracias a ti. Me va a alegrar mucho que nos puedas acompañar y te deseo mucha suerte también en tu estudio jurídico Cibulé Asesores. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Un gusto y siempre a las órdenes. Gracias al doctor Santiago Naranjo, experto en mediación. Busquen caminos alternativos. Miren, el sufrimiento no es bueno para nadie, ¿no es cierto? Pero cuando ya eso se vuelve destructivo y nos encarnizamos en una lucha, entonces más aún es preferible encontrar una vía de solución que nos lleve por el camino de la paz, de los acuerdos, de la concordia. Así se preserva la salud mental y emocional de todas las personas y cuando hay niños, con más razón todavía. Que tengan una muy buena tarde, amigas y amigos. Mañana a partir de las 15:05 los espero aquí en Adán Cineva. Soy Giselle Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana.